Bien, mis amados hermanos, lo que estaremos viendo el día de hoy con la ayuda del Señor es la encomienda de un liderazgo eclesiástico íntegro. La encomienda de un liderazgo eclesiástico íntegro. ¿Qué piensa usted, mis amados hermanos? Piensa en esta pregunta. ¿Qué piensa usted que es lo que una iglesia local necesita principalmente para poder cumplir la gran comisión e impactar en el mundo en tinieblas en donde vivimos, en nuestra sociedad? Piénselo, hermanos. ¿Qué podríamos hacer nosotros como iglesia local para tener una influencia piadosa y guiar a otros a Cristo? Tal vez usted pudiera estar pensando en un programa de evangelismo masivo, en campañas, en un comedor para indocumentados, etc. Y no es que todas esas acciones estén mal, hermanos, pero ¿qué es lo que una iglesia local necesita para poder cumplir su misión evangelística? Miren, el corazón de esta carta, aquí en Tito, está en el capítulo 2, versículos del 11 al 15, y nos dice que para poder impactar con la sana doctrina tenemos que vivir una vida que refleje la sana doctrina. Los versículos 11 en adelante, miren lo que dice Tito capítulo 2, versículos 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. El apóstol Pablo estaba consciente, hermanos, de que una iglesia bíblica eficaz es aquella que vive el Evangelio, que cree el Evangelio, que ama el Evangelio, que el Evangelio aflora por los poros, y entonces naturalmente todos aquellos que predican el Evangelio será eficaz su impacto, sobre todo en una sociedad tan corrompida como lo era la isla de Creta. Miren la fama que tenía esta isla. Capítulo 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Versículo 13. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndolos duramente para que sean sanos en la fe. Hermanos, había una iglesia en una isla donde había una cultura decadente, corrompida, donde se puede decir que las costumbres de estas personas estaban inclinadas al mal. Y aún así Dios en su gracia tenía una iglesia ahí, tenía pueblo ahí. Pero los cristianos, ¿cómo iban a poder ser luz para los cretenses? ¿Cómo iban a poder vivir eficazmente el Evangelio? Viviendo la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿Cómo? ¿De qué manera? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, aguardando la esperanza bienaventurada. Pero todo eso comenzaba y comenzaría entonces en el liderazgo. Después del saludo de los versículos 1 al 4 del capítulo 1, el primer asunto que aborda el apóstol Pablo en esta carta a Tito es sobre el liderazgo en la iglesia, y después el asunto sobre los falsos maestros de los versículos 11-10 en adelante. Hermanos, lo que vamos a ver aquí en este texto, Cristo nos enseña la necesidad que la iglesia tiene de un liderazgo íntegro, calificado, con el propósito de que nosotros como iglesia podamos impactar eficazmente el mundo. Fíjese lo que vamos a ver en este texto. En este texto Cristo nos enseña que la iglesia necesita tener un liderazgo íntegro, calificado, para entonces poder cumplir nuestra misión evangelística en este mundo. Vamos a comenzar con el versículo 5, en la primera parte, hermanos. Y recuerden que lo que estamos viendo es la encomienda de un liderazgo eclesiástico íntegro. Y vamos a ver la necesidad de la encomienda en este versículo 5, en la primera parte. La necesidad de esta encomienda. Recuerden, estamos viendo encomienda de un liderazgo eclesiástico íntegro. Vamos a ver la necesidad de la encomienda. Dice el versículo 5: por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente. Esta carta, hermanos, fue escrita por el apóstol Pablo a Tito, un pastor que él dejó en esta isla de Creta. Esta isla de Creta está situada al sur del mar Egeo en el Mediterráneo, y Creta era famosa por sus muchas ciudades, lo cual puede justificar que cuando dice el apóstol Pablo, en cada ciudad, era famosa por sus muchas ciudades. El hecho de que Pablo dejara ahí a Tito implica que él estaba con Tito en Creta. La circunstancia en la vida de Pablo en la que esto podría encajar mejor sería durante un viaje después de la liberación de su primer encarcelamiento en Roma. De lo que sigue podría inferirse que a pesar del éxito que posiblemente habían tenido evangelizando varias ciudades en la isla, no les alcanzó el tiempo para regresar y confirmar a los creyentes, poniendo orden en las iglesias y estableciendo ancianos en ellas. Estoy citando aquí a George Knight, sobre un comentario sobre las epístolas pastorales, hermanos. Pero estamos situándonos en el contexto. Evidentemente, en algún viaje por mar, Pablo y Tito habían estado juntos en Creta, habían proclamado el evangelio, se habían reunido en pequeños grupos de discípulos y habían buscado lugares de reunión. Es la opinión de Hendrickson, pero no se había efectuado ninguna organización oficial, o si se había iniciado algo, en ese sentido estaba lejos de haberse formalizado. Piensen en esto, hermanos. El evangelio se estaba expandiendo, pero Pablo sabía que para que hubiera una iglesia bíblica sana, esto comienza en el liderazgo. Hermanos, fíjense bien, aquí hay un argumento muy importante. Puede haber iglesias que se forman, que son constituidas por misioneros, por iglesias sanas, pero que al inicio de constituirse puede que no tengan pastores. Fíjese bien. Y aquí cito a mi hermano Carlos Valenzuela, que puede haber iglesias recién constituidas sin pastores, pero no puede haber pastores sin iglesia. No es de que yo soy pastor y voy a ver dónde pongo una iglesia o a ver qué iglesia me recibe, ¿no? No, todo surge dentro del contexto de una iglesia local establecida. Y creo que la iglesia Bautista Reformada Gracia y Verdad es un buen ejemplo de esto, hermanos. Y yo admiro y aprecio mucho a estos hermanos, porque ellos han entendido esto con tanta cautela que no se han atrevido a designarse a sí mismos nomás porque sí, o por la necesidad apremiante o por la predicción. Aunque fungen roles pastorales, predican y están al pendiente de la grey y son íntegros, ellos mismos no se han constituido pastores. Prefieren esperar el tiempo y la confirmación de Dios. Se constituyeron como iglesia, nosotros vimos, el evento fue aquí, ¿no? Hemos visto su crecimiento, pero no han tenido la osadía de ponerse ellos mismos como pastores hasta que Dios no los confirme. Yo creo que esto es muy sabio, porque una iglesia que nombra pastores por nombrar pastores va a tener muchos problemas, hermanos. Entonces yo creo que han actuado muy sabiamente nuestros hermanos. Aclaro, el hecho de que no tengan oficiales designados no significa que en esa iglesia no hay evangelio, no están fungiendo un rol pastoral hasta cierto punto. Hay predicación, hay atención, hay doctrina sólida, pero ellos han entendido que necesitan más tiempo para ver los requisitos confirmados en quien los va a dirigir y que Dios confirme que ellos son quienes van a ser los oficiales de la iglesia, quienes los van a dirigir, hermanos. No se pueden nombrar pastores por nombrar pastores, porque esto va a causar mucho daño a la iglesia. Pablo lo sabía y por eso comienza diciendo en el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta. Cuando dice por esta causa implica propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Con qué razón dejó Pablo a Tito en Creta? Para corregir lo deficiente. Esta palabra corrigieses se puede traducir también como poner en orden, en el sentido de rectificar algo que era defectuoso. Una comisión a Tito, es decir, no añadir a lo que el mismo apóstol había hecho, sino restaurar lo que había caído en desorden en cierto sentido. Y por el contexto, hermanos, de lo que nos dice aquí, lo deficiente que había en estas iglesias era que no tenían ancianos calificados establecidos, hermanos. Una iglesia que no tiene una pluralidad de ancianos, escúchenme bien, aunque sea una iglesia bíblica sana, pero está incompleta todavía.
Una iglesia sana, bien establecida, debe tener como ideal ser gobernada por una pluralidad de hombres piadosos que cumplen los requisitos para guiar a los creyentes a la madurez de Cristo y poder así vivir eficazmente el evangelismo, la gran comisión. Él tenía que corregir lo deficiente. ¿Cómo? Estableciendo pastores. Miren, vimos en esta parte, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Estamos viendo la necesidad de la encomienda. ¿Cuál era la necesidad? Corregir lo deficiente. Estas iglesias recién formadas necesitaban un liderazgo formado, piadoso, confirmado, para poder guiar a los creyentes en su labor misionera, para poder vivir lo que Pablo dice en los versículos 11 en adelante del capítulo 2, que la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo eso, hermanos, es instado dentro del contexto de una iglesia local a través de hombres que Cristo establece para que por medio de las Escrituras animarnos a vivir esta realidad, ¿no? Que la gracia de Dios se manifieste en nosotros, enseñándonos que debemos de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y podemos vivir en este mundo de tal manera que reflejemos la piedad y poder así hablar con eficacia a otros de Cristo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Vimos la necesidad de la encomienda. Ahora, ¿en qué consiste esta encomienda? La segunda parte del versículo 5. Y establecieses ancianos. Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿En qué consiste esta encomienda? Establecer un liderazgo piadoso. Este liderazgo piadoso significa que debe ser un liderazgo con una pluralidad de pastores. Mira lo que dice aquí. Y establecieses ancianos en cada ciudad. En cada ciudad había una iglesia. Y note que aquí la palabra ancianos está en plural, no está en singular. Y está en masculino. En el griego, hermanos, tiene género masculino esta palabra, no femenino, ni neutro. Tiene un género masculino, no hay pastores. No dice que establecieras un pastor en cada iglesia, ancianos, pastores. Es un adjetivo plural masculino, hermanos. ¿Y qué era un anciano, hermanos? No se está refiriendo aquí a una persona de mayor edad, de una manera literal, sino aquí se está refiriendo a un anciano líder de una comunidad. Por ejemplo, en Mateo 15, versículo 2, vemos que ya había este modelo en los judíos. Mateo 15, 2, hermanos, donde dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de quién? De los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Hablando de los escribas y de los fariseos que reprenden al Señor por la tradición. Pero noten quién eran los que gobernaban o los que influían en el pueblo. ¿Los qué? Ancianos. Denota un liderazgo, denota gobierno. En Hechos capítulo 11, versículos 30, hermanos, versículo 30, mire lo que dice. Hechos 11, 30. Hechos 11, 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ¿quién, hermanos? Dice aquí, ancianos por mano de Bernabé y Saulo. El versículo 29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a ¿quiénes? Los ancianos. ¿Quiénes estaban a cargo de la congregación? No dice el pastor fulanito de tal, ¿verdad? Los ancianos. Hechos 14, 23 dice, fíjese, es un versículo clave, hermanos. Si alguien duda de lo que dice Tito 1:5, hermanos, de que establecieses ancianos en cada ciudad, y alguien podría decir, no, pues es que en una ciudad había varias iglesias y por eso necesitaban varios pastores, pero no se refiere a que en cada iglesia tenía que haber muchos pastores. Si todavía nos queda esa duda, hermanos, mira lo que dice Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada ¿qué? Iglesia. No dice iglesias.
Plural con singular. Constituyeron ancianos en cada ¿qué? Iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos en cada iglesia, hermanos. En cada iglesia. Vemos que era una pluralidad. También, hermanos, quiero aclarar algo muy importante, hermanos. Los ancianos, los pastores, los obispos, los líderes, no son una jerarquía diferente, son términos sinónimos que se refieren al mismo oficio. No hay tal cosa como el pastor jefe o pastor principal y sus subordinados, ¿no? Todos los ancianos son iguales en valor, autoridad y dignidad, con diferentes roles, funciones, tal vez grados de responsabilidad, pero a la hora de tomar decisiones en cuanto a autoridad espiritual, una iglesia, el liderazgo no debe de recaer en un solo hombre, sino en una pluralidad de pastores. Porque puede ser peligroso. Conozco una iglesia muy famosa, hermanos, que tuvo un pastor así y le fue muy mal. Lo pueden encontrar ahí en las cartas de Juan, se llamaba Diótrefes. Y no le fue muy bien, hermanos. Entonces, una iglesia que se aferra a que nomás debe de haber un pastor que debe de ser el jefe sobre todos, tenemos un mini papa, ¿no? Aquí, una mini cabeza, ¿no? Eso no es bíblico, hermanos, ¿no? No es bíblico en absoluto. Necesitamos una pluralidad de hombres piadosos que trabajen en armonía por el bien de la grey, para la gloria de Cristo, hermanos. Una iglesia sana, bien establecida, debe de tener como ideal ser gobernada por pastores, no por un solo pastor, ni por dos, hermanos. Somos dos pastores ahorita. Usted y yo debemos de estar orando fervientemente y anhelando que esta iglesia tenga más pastores, hermanos. Lo vemos en las Escrituras. Mire, en cuanto a los términos, anciano, pastor, obispo, Hechos 20:17, mire lo que dice. En el discurso de despedida de Pablo en Mileto, el versículo 17, ponga atención, esto es importante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los que ancianos de la iglesia. Pero mire lo que dice el versículo 28, refiriéndose a los mismos ancianos, mira lo que les dijo. Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Quién tiene rebaño? Los pastores, ¿verdad? La palabra obispo significa los que supervisan, los que ven. El término pastor implica lo que hace un anciano, alimentar a la grey con la palabra de Dios. Y el término pastor, el término anciano implica una persona con madurez capacitada para guiar y dirigir y gobernar a otro grupo de personas. Pero noten que aquí los términos son sinónimos. Miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto. ¿Por qué? Obispos. Dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esos ancianos son los obispos. Pero note otra cosa. Para pastorear, para apacentar. El verbo aquí apacentar es pastorear. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Está diciendo, ustedes los ancianos son obispos porque deben de pastorear al rebaño. En otras palabras, ancianos, obispos, pastores, se refiere al mismo oficio. No hay una jerarquía, no es como que el arzobispo, el arcirrequete obispo, el que está como una pirámide, ¿no? De jerarquías, ¿no? Acá está. En la iglesia solo hay dos oficiales, hermanos, pastores y diáconos. Es lo que encontramos en la Escritura. No hay una jerarquía, no hay una cabeza, no hay un papa. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él gobierna cada iglesia local por medio de sus ancianos. Este es el modelo bíblico, hermanos. Son instrucciones detalladas, hermanos. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Son instrucciones en concreto, detalladas. Entonces, mis hermanos, ¿en qué consiste la encomienda? En establecer un liderazgo piadoso a través de una pluralidad de pastores, pero también debe ser un liderazgo que cumple los requisitos. Ok, ya nos convencimos con estos textos que vimos, ya vimos que la palabra de Dios nos anima, nos exhorta y nos lleva a tener una pluralidad de ancianos.
Ok, pastor, el próximo domingo ya la iglesia tiene que llenarse a pastores. Tranquilo. No nomás es tener pastores por tener pastores. Los ancianos o pastores o obispos deben de cumplir requisitos bíblicos. No es solamente, tenemos la necesidad de tener pastores, vamos a poner a quien sea porque hay necesidad. Eso, mis amados hermanos, se llama pragmatismo, hacer lo que funciona. Y Dios no quiere que seamos pragmáticos con la iglesia. Él no quiere que hagamos lo que funciona, Dios no necesita ayuda. Él quiere que obedezcamos los principios bíblicos. Si una iglesia tarda 15 años en poder tener ancianos, esos 15 años debe de esperar. Pero no debe de poner a cualquier persona al frente. Solamente estoy usando un ejemplo, no una hipérbole, lo de 15 años. Yo anhelo que no sean 15 años, ¿no? Para tener más pastores. Pero a lo que voy es que también esto tiene que hacerse con sabiduría, porque no porque haya necesidad de tener pastores, hermano, como que usted se mira que habla bien bonito en público y lo vamos a poner ahí, como que Dios lo está llamando, ¿no? Y nosotros andar ahí haciendo llamamientos. Tengamos cuidado con eso. Porque dice el versículo 6, esto nos dice que debe ser un liderazgo que cumple con los requisitos bíblicos, ¿no? Dice el versículo 6, el que fuere irreprensible. Fíjese bien, hermanos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y también esto lo enseñó de una manera paralela en 1 Timoteo capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esa palabra ahí en 1 Timoteo capítulo 3, hermanos, ese verbo es necesario, es el mismo verbo griego que aparece en Juan capítulo 3 cuando dice, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. O sea, es un sine qua non, es una condición sin la cual no se puede lograr algo. O sea, tú sientes bonito, yo quiero pastorear, yo quiero predicar, amo que la gente me escuche hablar en público y que la gente me diga, pastor, ok, ten cuidado. El anhelo de querer servir en el ministerio es algo loable porque es un trabajo duro. No cualquiera, la verdad. Es un trabajo duro. Si yo hubiera reflexionado bien en mi juventud, cuando le dije sí al Señor, quién sabe si le hubiera dicho sí. Ahora estoy convencido que es un llamado divino y no me puedo retractar y le doy gloria a Dios. Y no es más que por su gracia que Él me ha sostenido. Pero sí me he dado cuenta que es difícil el ministerio. ¿Y sabe por qué es difícil, hermanos? No por la gente, no por las circunstancias difíciles, sino porque uno mismo es tan pecador que no ama al Señor y a los demás como debemos, y eso dificulta las cosas. Tener que lidiar con tu propio pecado y egoísmo para negarte a ti mismo y poder servir a otros es difícil por naturaleza porque nosotros mismos somos el problema, ¿no? No les echo la culpa a ustedes, hermanos. Lo más difícil de mi ministerio no ha sido la gente, he sido yo mismo. Mi propio pecado, mis propias luchas, mi propia falta de amor y mi naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero a pesar de eso el Señor nos ha sostenido, ¿no? Y aparte agréguele eso, ovejas que muerden a veces. Pues sí es difícil, ¿no? Entonces, hermanos, no es solo el deseo. Hay un elemento subjetivo que tiene que ver con el deseo. ¿Quieres ser pastor? Sí. Bueno, deseas muy bien. Pero también hay un elemento objetivo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿ok? Esto es importante. El que fuera irreprensible. Esta palabra irreprensible significa que no puede ser llamado a rendir cuentas. Esto significa sin acusación alguna, como resultado de una investigación pública, según el diccionario Bain. El propósito final de esta irreprensibilidad es presentar a los creyentes irreprensibles para Dios mismo, y es un requisito que al final de cuentas, hermanos, recae para todo creyente, no nomás para los pastores. Los pastores deben de modelar esto, porque al final de cuentas es un requisito para todo creyente que ha nacido de nuevo y que desea agradar a Dios. Mira lo que dice primero a los Corintios 1:8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta irreprensibilidad no es exclusiva para los pastores, es para que todo creyente pueda vivir de esta manera. ¿Sí? Entonces no piensen, nomás los pastores deben ser irreprensibles. Si usted es cristiano también, aunque no sea pastor. Ahora, dice el texto, el que fuera irreprensible, y luego dice marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, no es que esté dando
otra cualidad, sino que la palabra irreprensible encierra todas las cualidades que va a mencionar. Es como el prefacio o el resumen de ser irreprensible significa ser marido de una sola mujer, tener hijos creyentes, no estar acusados de disolución, etcétera. Todo lo que va a mencionar adelante es lo que significa ser irreprensible, porque ante nuestros ojos nosotros podemos tener un concepto de qué es ser reprensible o irreprensible, ¿no? Pero la palabra de Dios es clara y no nos deja con la duda ahí. ¿Y qué es ser irreprensible, no? Nos está explicando entonces el texto en qué consiste esa irreprensibilidad. Miren, hermanos, ustedes y yo también, nosotros tenemos una grande responsabilidad de estar velando unos por otros y por la iglesia. Y si usted ama al Señor y ama a la iglesia donde el Señor le ha puesto, es nuestra responsabilidad estar conscientes quiénes son nuestros pastores y quién debe ser pastor y quién no debe ser pastor. Escúcheme bien, si usted ama a Cristo y ama al pueblo de Cristo, a usted le va a desgarrar el corazón que un lobo esté pastoreando su iglesia. Pero si usted ama a Cristo y ama al pueblo de Cristo, va a alegrar su corazón que un siervo de Cristo o un grupo de siervos de Cristo estén pastoreando el rebaño de Cristo. ¿No es así? No piense que este mensaje es para pastores, hermanos, es para la iglesia. Es una necesidad. El que fuera irreprensible, ¿en qué sentido? Marido de una sola mujer. Literalmente se puede traducir en el griego como hombre de una mujer. ¿Qué significa esto, hermanos? Hombre de una mujer. ¿Significa que si enviudó y se volvió a casar no puede ser pastor? No, no se refiere a eso. Se refiere a que es fiel a su esposa. Un hombre que no tiene una doble vida, que es dado solamente a su esposa. Eso es a lo que se refiere. Algunos han querido argumentar que se refería un contraste contra la poligamia, pero ya no se practicaba la poligamia aquí, ¿no? Aquí está hablando en un sentido moral. Un hombre que es fiel a su esposa. ¿Sí? Y esto es importante, hermanos, porque miren, puede haber muy buenos deseos, muy buenos predicadores, pero la palabra de Dios es clara, ¿no? Que aquel que anhela servir en el ministerio tiene que ser fiel y leal en su matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es la relación más sublime humana que hay, porque refleja la relación de Cristo con la iglesia. Y si un hombre no es capaz de guardar el pacto más importante terrenalmente hablando, ¿qué nos asegura que va a cuidar de la novia y futura esposa de Cristo? Es importante, hermanos. No se trata de sentimientos, de decir, ¿y quién soy yo para juzgar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto implica, hermanos, que si un pastor llega a caer en adulterio, si se arrepiente puede ser perdonado, obviamente, puede ser restaurado en su comunión con la iglesia y con su familia, pero no puede ser más pastor. Y esto también aplica si alguien ha sido divorciado, no puede ser pastor. Es hombre de una sola mujer. Ahora, y usted podrá decir, entonces, alguien que pecó o que cometió, como decimos, ese error en su vida, ya no puede servir a Cristo. Tranquilos, hermanos, miren la mentalidad que tenemos. Pensamos que para servir a Dios, el único ministerio que va a agradar a Dios es el ministerio pastoral. Estamos tan equivocados. Y todos los demás dones y todos los demás ministerios, que ¿acaso nomás los pastores sirven a Dios? ¿O los pilares de la iglesia son los pastores? No, hermanos. Alguien que tiene dones puede ponerlos al servicio de la iglesia, de otros. Y si una persona se arrepiente y vive una vida íntegra, aunque haya fallado el Señor, Dios lo puede seguir usando, por supuesto, lo creemos, hermanos. Pero estamos hablando del ministerio pastoral, los requisitos para el ministerio pastoral. ¿Sí? Hermanos, eso también tiene mucho que ver ahorita que hay mucho ataque de inmoralidad sexual. Un pastor que está batallando con la pornografía, con prácticas indecorosas, etcétera, con luchas, aunque no está engañando literalmente a su esposa, tenemos que tener cuidado, hermanos. Alguien que nos dirige, hermanos, tenemos nosotros que tener la confianza de que es una persona pura y que
le tengo la confianza, si lo voy a invitar a mi casa, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, que no van a andar viendo con locura a alguien de mi familia, hermanos. Que yo vea integridad en esa persona. Es muy importante, hermanos, que quienes dirigen al pueblo de Dios sean hombres puros, que vivan una vida sexualmente pura con su esposa, si es que son casados, porque no es un requisito ser casado para ser pastor. Estamos hablando, si es casado, tiene que ser fiel a su esposa; si es soltero, tiene que ser puro sexualmente, no andando teniendo aventuras. No es un requisito el estar casado para ser pastor, hermanos. Se refiere a la pureza sexual, ¿sí? Pero eso es importante, hermanos, porque ¿cuántos ministros no hay que practican la inmoralidad sexual y están al frente guiando una congregación deshonrando el nombre de Cristo? Y la iglesia va a ser afectada por eso. No se trata de nosotros, hermanos. Cualquiera de nosotros que nos descuidemos podemos fallar. Yo no soy mejor que un pastor que ha caído en adulterio, aunque yo no haya caído. Si no ha caído en adulterio, no es porque yo soy mejor, es porque la gracia de Dios me ha restringido y me ha ayudado, ¿no? Y gloria a Dios por ello, y le doy las gracias. Pero aún si yo mismo llegara a fallar, que no quisiera, hermanos, pero no debería de permitir que yo estuviera aquí al frente. Por mucho que me aprecien y quién soy yo para juzgar y todo, la palabra de Dios es la autoridad. Debemos de ser fieles a la palabra de Dios, no a los hombres. ¿Sí, hermanos? Y se los digo con mucho aprecio y respeto, porque tal vez esto que estoy diciendo no me conviene a mí, pero no se trata de que me convenga a mí o no. Se trata de qué dice Dios. ¿Sí? Y esto es lo que dice Dios. El que anhela ser pastor debe ser irreprensible en su vida marital, debe ser hombre de una sola mujer. No es concebible que un pastor ande, por decirlo así, coqueteando con otras mujeres que no sean su esposo. Debe ser un hombre que debe ser dado a su esposa, que inspire esa confianza, que tenga cuidado, hermanos. No es ético ni prudente que un pastor ahí ande aconsejando a jovencitas, que ande visitando a hermanas a altas horas de la noche y a solas. O sea, son cosas que no tienen sentido. Que tenga largas conversaciones ahí en WhatsApp con mujeres que no sean su esposa, eso no es bíblico, hermanos. Tampoco nos vamos a ir a los extremos, ¿no? No me tengo que acercar al pastor, no le voy a saludar, no le voy a pedir consejería si lo necesito. No, hablamos del término del decoro, de la prudencia, ¿no? Obviamente. No nos vamos a ir a un extremo donde vamos a vivir una burbuja y no nos podemos ni saludar, ¿no? Porque es pecado. No me refiero a eso. Me refiero a principios prácticos para evitar la inmoralidad sexual y brindar el debido respeto a cada hermana, joven, mayor o lo que sea. Debe de haber pureza sexual. Debe de ser irreprensible marido de una sola mujer. Luego dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Miren, hermanos, este es un versículo controversial, porque dice aquí que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Y algunos interpretan que aquí cuando dice creyentes se refiere que sean cristianos. O sea, piénsenlo, un pastor debe de a fuerza sus hijos ser cristianos o no para que puedan ser pastor. No, es una pregunta retórica, no la respondo. Yo lo voy a responder aquí conforme estoy predicando. Pero, hermanos, ¿qué nos hace pensar que jóvenes que han crecido en la iglesia y que son moralmente buenos muchachos son cristianos? Nosotros no vemos el corazón. Yo no puedo convertir a mis hijos. Yo no puedo morir por sus pecados. ¿Sí? Entonces, no, el texto no se refiere a que los hijos tienen que ser cristianos, porque esta palabra también se puede traducir como fieles. Entonces, quiere decir que mientras los hijos estén bajo nuestra responsabilidad, ellos no tienen que ser rebeldes a nuestra autoridad o instrucción. Lo que sí puedes calificar a un pastor es que los hijos que están bajo su cuidado no lo respeten y estén en rebeldía y no haya una dirección en el hogar. ¿Sí? Un pastor puede tener un mal día con sus hijos, como usted, pero no va a ser la norma, pues. No es que los hijos del pastor siempre van a ser bien portaditos y nunca van a quebrar ni un plato, ¿no? Sino que cuando lo quebran, van a pagarlo. ¿Sí? Ese es el punto, ¿no? No significa que
Y tengan mucho cuidado, hermanos, y se los digo, aprovecho aquí para decirles esto, hermanos, porque es algo muy triste y trágico. Si ustedes me aman a mí, aman a mi hija, nunca le digan, te tienes que comportar así porque eres hija del pastor, hermanos. Porque si yo le escucho decir eso, le voy a llamar la atención delante de ella, hermanos. Nuestros hijos son pecadores como cualquier otro y necesitan el mismo evangelio que cualquier otro niño, ¿no? Y lo que hacemos no es porque tengamos una posición o porque mi papá sea el pastor, no, sino porque debemos de agradar a Cristo. Y tenemos las mismas luchas que los demás y necesitamos el mismo evangelio de la gracia. Tenemos que tener cuidado con esto, hermanos, y no pensar que los hijos de los pastores van a ser impecables. ¿Sí? Mucho cuidado con esto, hermanos. Mucho cuidado con esto porque a veces podemos nosotros poner una carga sobre los hijos que ellos no deben de tener. Y por eso lo digo en este respeto, hermanos. No se piense que lo estoy diciendo desafiantemente, simplemente le estoy dando énfasis. Que no cometamos ese error de querer poner un estándar en los hijos y quererlos tratar como que son cristianos y porque son hijos del pastor tienen que ser unos angelitos, no, hermanos. Y yo le voy a agradecer algún día si usted mira que mi hija está equivocada en una acción y usted le llama la atención correctamente, yo le voy a dar las gracias, no me tengo por qué sentir. No porque es mi hija no va a cometer errores o no va a pecar. Y si usted me ama y ama a mi hija, la va a corregir como cualquier otro joven porque pues, somos pecadores y necesitamos instrucción, ¿cierto? Yo con esto no se estoy diciendo que no se acerquen a mi hija, al contrario, si le van a llamar la atención, llámensela bien, pero con amor y no esperando un resultado en base a su posición porque es hija de pastor, ¿no? Sino porque es pecadora como cualquier otra y necesita el mismo evangelio que cualquier otro joven, porque todos somos pecadores y necesitamos el evangelio, hermanos. No hay aquí preferencias, no es que Dios va a salvar a mis hijos a fuerzas porque yo soy pastor. Entonces, en ese sentido, no se refiere a que los hijos tienen que ser cristianos, pero sí fieles en lo que están bajo nuestra responsabilidad de crianza, ¿no? Y no desafiar nuestra autoridad, sino someterse amorosamente a nuestro liderazgo, de una manera vista general. Marido no es a la mujer y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Hace énfasis. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Esta palabra administrador, del griego oikonomos, significa alguien que tiene autoridad y responsabilidad por algo, persona que cuida de los asuntos domésticos de una familia en general, un gestor, un mayordomo, pero denota un siervo superior responsable de la administración de la casa, de la dirección de otros siervos y del cuidado de los hijos menores de edad. El ministerio pastoral es una responsabilidad conferida por Dios sobre su casa, la iglesia. Somos siervos mayordomos que cuidamos el rebaño. Somos siervos entre siervos con un grado mayor de responsabilidad, pero seguimos siendo siervos, no reyes que se adueñan de la gente que gobierna. Hermanos, esto es importante entenderlo, ¿no? Como administrador de Dios. Oikonomos denota esa idea de un siervo que se hacía cargo de la casa de su amo, que administraba esos asuntos. Los pastores no son los jefes, no son los amos, no son los dueños de la iglesia. Somos administradores, somos siervos entre siervos que cuidamos el rebaño, que amamos lo que Dios ama y que dirigimos a la gente lo que Dios quiere, pero seguimos siendo esclavos de Cristo, seguimos siendo siervos. No somos los jefes, no somos reyes, somos siervos entre siervos. Hay que entender esto, hermanos. Los pastores no somos reyes, no son reyes, hermanos. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque si nosotros tenemos por un lado la tendencia de tratar a un pastor como rey, le vamos a hacer mucho daño. Pero por el otro lado no le haga la vida imposible, que le sea difícil pastorear, ¿no? Sí, o sea, ame, respete a sus líderes, expréseles su cariño sincero, apóyelos, pero también vea que son seres humanos pecadores como cualquier otro, que necesitan también las mismas necesidades que usted tiene, también nosotros las tenemos. A veces necesitamos ser corregidos y no importa quién nos corrija, pero también fallamos. Necesitamos instrucción, necesitamos aliento, necesitamos fortaleza, necesitamos exhortación, necesitamos apoyo. No lo sabemos todo, no lo podemos todo. Por ejemplo, lo que vamos a hacer de las conferencias de los jóvenes, no crean que fue una idea mía, hermanos. No nos vamos a andar ahí robando todo el crédito, hermanos.
que se acercan y dicen, miren, hay esta necesidad, ¿es factible o no? Se ve entre los pastores cómo podemos apoyar para que esta idea se lleve a cabo, que va a beneficiar a la iglesia, si es factible o no, pero trabajamos todos juntos. No es que los pastores son los que hacen todo bien y el resto del rebaño son como sus empleados. Este concepto empresarial, hermanos, no debería de existir entre la iglesia, porque no es así, no somos profesionales. La iglesia no es una empresa. No somos gerentes de una sucursal. Somos siervos entre siervos, que nuestra meta y nuestro propósito es guiar a las personas a la semejanza de Cristo por medio de la Escritura. Es todo. Hay que volver a la realidad, una buena dosis de realidad. ¡Wow! ¿Qué soy yo? Un simple siervo entre siervos, ¿no? No soy nada más. A veces necesitamos que se nos recuerde esto, hermanos, ¿eh? Es saludable esto, hermanos. Y lo vuelvo a repetir, es saludable que usted tenga la confianza de acercarse a nosotros y decirnos, pastor, me quedé con esta duda, pastor, esta acción que tuvo creo que no estoy muy de acuerdo, porque mire, esto y esto. Nosotros nos debemos a la gente que pastoreamos, no somos reyes, y no podemos tomar una actitud de, ¿y tú quién eres para corregirme, para cuestionarme, para decirme a mí? Somos hermanos en Cristo, hermanos. Somos ovejas entre ovejas, necesitamos la misma escritura. ¿Sí? No hay reyes aquí, solo siervos entre siervos. Sigue diciendo la palabra de Dios. No soberbio. ¡Wow! Otra cachetada para mí. No soberbio denota a uno que, la palabra soberbio aquí denota a uno que dominado por el propio interés y sin consideración alguna hacia los demás, afirma arrogantemente su propia voluntad. ¿Sí? Fíjese. Denota a uno que dominado por el interés propio y sin consideración alguna hacia los demás, afirma arrogantemente su propia voluntad sobre los demás. Un Roboam. El pueblo, aligera nuestra carga y mi brazo va a ser más duro que mi padre Salomón, y se le divide el reino, ¿no? Es gente que nomás piensa en sí y usa la iglesia para crear su propio imperio y para llevar a cabo sus propios intereses, no los de Cristo, ¿no? Y nomás usa a los demás para sus propósitos y no se da a sí mismo para el propósito de Cristo, para servir a los demás. No soberbio, hermanos. Ahora, esto no significa que un pastor no tenga que tener convicciones firmes y que cualquiera que venga y diga algo y que quieren ponerlo en la iglesia, el pastor no va a ser firme en una posición o en denunciar una conducta equivocada, ¿no? Para no sacar de contexto eso. Un pastor también tiene que ser firme, pero es por amor a Dios, por amor a la Escritura y por amor a sus almas. Cuando tu hijo está mal, y si tú sabes que le prestas el carro y se va a ir a una velocidad de más de 130 kilómetros por hora y se puede matar, aunque te considere el padre más malo del mundo, tú le vas a decir un rotundo no, porque lo amas, ¿verdad? No por soberbia, sino por amor, ¿verdad? Entonces un pastor también, cuando es duro con nosotros en ese sentido, es por nuestro propio bien, debe de ser motivado por el amor, no para imponer su propia voluntad. No iracundo. Otra pedrada, hermanos. Ya me voy a bajar de aquí. No iracundo, hermanos. Enojón en extremo, colérico, de mecha corta, irascible, propenso a estallar en ira en cualquier situación, en cualquier momento, y que es como un volcán a punto de hacer erupción. Piénselo. No dado al vino, literalmente no entreteniéndose en el vino o estar cerca del vino, alguien entregado a la embriaguez, es decir, un borracho. No pendenciero. ¿Cuál es la diferencia entre iracundo y pendenciero? Pendenciero quiere decir violento, peleonero, dado a los golpes, bravucón. Imagínense, hermanos, un siervo de Cristo queriendo arreglar. Bueno, si no entiendes por las buenas, vas a entender por las malas, ¿no? Por ahí, no sé si sea verdad, pero decían que un pastor decía, esto es para los que entienden, y el otro tenía una pistola y decía, esto es para los que no. Entonces, hermanos, ya saben, ¿no? Y no era de Sinaloa. Hermanos, este es el punto, hermanos. No debemos de ser violentos, peleoneros, pero volvemos a balancearlo. ¿Significa eso entonces que un pastor no tiene que defender la verdad? ¿Un pastor no puede ser apasionado por las Escrituras? No se refiere a eso.
Se refiere a ser violentos físicamente, estar ahí, hasta hallar en ira y querer imponer nuestra voluntad sobre la otra y querer de una manera incorrecta ejercer influencia y nuestra voluntad sobre otros. A eso se refiere. Una cosa es defender con autoridad, con pasión, con precisión, con amor las escrituras y ser firme en un punto, y otra cosa ya es agredir a la persona. ¿Sí? Eso tenemos que tener mucho cuidado. No hay justificación para que nosotros, hermanos, en un debate comencemos a insultar a la persona. Nosotros no estamos atacando a la persona, estamos atacando sus ideas incorrectas, la falsa doctrina, el error, por amor, para que comprenda el Evangelio. Nuestro propósito es ganarlos para Cristo, no aplastarlos en nombre de Cristo. Claro, esto no significa que no podamos decir con contundencia: Jesús es Dios y la Escritura lo dice, y es una herejía negar la Trinidad y estar mal por esto y por esto, ¿no? No significa que no podemos denunciar el error, pero una cosa es ser defensores del Evangelio como la Biblia nos manda, y otra cosa es ser pendencieros, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas. Esta palabra significa ser desvergonzadamente avaricioso, que busca dinero o bienes deshonestos, ¿no? Para empezar, hermanos, alguien que no vas a estar pensando en dinero no debe de ser pastor. Así de sencillo. Si tu motivación principal es la economía, por él le dijo un lobo a otro lobo: mira, si quieres hacerte rico, hazte pastor, ¿no? Hermanos, si la motivación es el dinero, por favor, no te metas en problemas, porque hay un juicio severo. En esta lista de 5 vicios, Pablo ha señalado, cito aquí a George Knight, en esta lista de 5 vicios, Pablo ha señalado algunas de las maneras en las que podemos ser dominados y controlados por los diferentes pecados de la personalidad: el orgullo, la ira y el ansia de bebida, el poder y las riquezas. El hecho de dejarse controlar por cualquiera de estas cosas inhabilita a un hombre para ocupar el cargo de supervisor, es decir, un individuo que guía a otros en calidad de administrador de Dios. Hermanos, cuando dice no codicioso de ganancias deshonestas, también para balancearlo, porque a veces nos vamos a los extremos. Significa que un pastor no debe de tener ninguna retribución económica, o que debe ser un hombre que hizo voto de extrema pobreza y que tiene que estar así. No, hermanos, porque también la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 5, mire lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, para no irnos a los extremos. Mientras que la motivación principal de un pastor no debe de ser el dinero, al mismo tiempo la iglesia, la congregación, tiene responsabilidad hacia quien los preside. ¿Sí? Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 5. Ya me fui a Tesalonicenses, perdón. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y a qué se refiere ese doble honor? El versículo 18 lo aclara. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y el Señor también enseñó que quien predica el Evangelio, que viva también de él. No porque haya tristemente hombres desvergonzadamente avariciosos en nombre de Cristo haciendo negocio con la fe, vamos a quitar la realidad de que la Biblia enseña que quienes verdaderamente pastorean, trabajan en pastorear el rebaño y se dedican a eso, deben de tener una retribución por la iglesia, hermanos. Entonces, para no sacar de contexto, porque también me ha tocado personas que piensan, se van de un extremo a otro. Mientras que la motivación de un pastor no debe de ser el dinero, la iglesia que ama a Cristo y ama a sus pastores y está siendo correctamente pastoreada, debe de preocuparse por el bien de sus pastores. Ahora, el contraste no debe de ser así, sino como hospitalario. Esta palabra hospitalario, hermanos, significa que muestra amor por los desconocidos, atendiendo a sus necesidades y mostrando cuidado y compasión. Podemos ser hospitalarios con alguien que nos cae bien, ¿no? Pero con un desconocido. Ahora, no estoy diciendo que tenemos que dejar entrar a cualquier persona que no conocemos a nuestra casa, ¿no? Se refiere que muestra un interés y amor por aquellos que no por aquellos solamente que le pueden retribuir, sino que se mira su servicio. ¿Sí? Alguien que está presto a darse a sí mismo y lo que tiene para servir a otros y mostrar compasión y cuidado, ¿no? Imagínense un pastor
que no muestra en absoluto absolutamente nada de hospitalidad. ¿Cómo va a poder enseñar eso a otros? Debe de manifestarse la compasión, hermanos, la piedad. Y un pastor no puede ser de esos que nomás pensemos en nosotros y los demás no. Que muestra amor por los desconocidos, atendiendo sus necesidades y mostrando cuidado y compasión, amante de lo bueno. Por ahí alguien de la prosperidad diría amante de lo bueno, pero no se refiere a eso bueno, ¿no? A un carro del año y todo. Amante de lo bueno es que no ama las cosas buenas materiales, sino que es promotor de la virtud porque ama la compasión debido a la bondad que ha experimentado de Cristo. Es muy importante que un líder muestre este contraste en un mundo que ama lo perverso. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad, dice en 1 Corintios 13:6, ¿no? Un pastor, hermanos, no puede ser indiferente a las problemáticas sociales, por ejemplo, que están pasando, ¿no? Ay, que se muera todo el mundo y mientras yo tenga que comer no me importan los demás, ¿no? Va a ser alguien que apoye políticas justas, va a ser alguien que ame lo justo, lo que vaya en concordancia con lo recto, ¿no? Por eso es que no concibo yo un pastor progresista, ¿no? No puede haber eso, hermanos, no puede haber eso. No puede ser posible alguien que ame lo que Dios aborrece. Tiene que ser conforme a la virtud, aquello que exalta lo que es Cristo, su carácter. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. No solo el amor tiene una parte positiva, ¿no? El que ama también debe de odiar, pero debe de odiar lo malo, porque ama lo bueno. Si tú amas a los niños, vas a aborrecer que haya gente que les haga daño, ¿cierto? Si tú amas lo que Dios ama, vas a aborrecer lo que Dios aborrece también. El amor también implica odio, curiosamente, pero odio hacia lo que es contrario al carácter de Dios. Prudente, sobrio, es decir, que actúa con buen juicio, de temperamento moderado, con dominio propio, no con demonio propio, no dominado por pasiones o sustancias. Esto es importantísimo, hermanos. Cuando dice aquí prudente, significa que actúa con buen juicio, de temperamento moderado, con dominio propio, no dominado ya sea por pasiones o por sustancias. Por ahí decía alguien, no, es que yo predico mejor cuando estoy borracho. Cuidado, hermanos, eso está totalmente descartado. Justo, es decir, recto, honrado, que está en concordancia con los estatutos de Dios, es lo que significa justo, recto, honrado. No oculta nada, es transparente, santo. Esto se relaciona con la pureza y contaminación. Significa religiosamente recto, santo, en oposición a lo contaminado o torcido. Denota a alguien que es devoto al Señor y a su palabra y desea no contaminarse con lo impuro, hermanos. Dueño de sí mismo, disciplinado, con una determinación firme, bien controlado, en lo que piensa, dice, come, hace, etc. No es una persona que toma las cosas a la ligera y dice, no pasa nada. Alguien que ha aprendido a domar la bestia que lleva dentro, a controlar sus impulsos y deseos para conducirse correctamente delante de Dios y de los demás. Alguien que es capaz de llevar una vida ordenada, cuya vida no es un caos. Retenedor de la palabra, que es capaz de adherirse firmemente a la doctrina y a la enseñanza bíblica y animar a algunos y a refutar a otros. Un pastor debe ser un maestro y un apologeta al mismo tiempo. Vuelvo a citar a Knight. Con estas pocas palabras bien elegidas, Pablo ha hecho un esquema de las características que han de distinguir a un supervisor. Debe amar a las personas y amar también la virtud. Debe ser sabio y prudente, vivir de acuerdo con la ley de Dios, dedicado a Dios y procurando agradarle, y debe mostrar un genuino dominio propio. Con esta mezcla de características, el líder cristiano está preparado por la gracia de Dios para ejercer el tipo de supervisión que un administrador en la casa de Dios, la iglesia, debe ejercer. Entonces, mis amados hermanos, en este texto Cristo nos enseña la necesidad que tenemos de un liderazgo bíblico calificado piadoso,
a fin de que podamos cumplir nuestra misión evangelística en este mundo. ¿Cómo? Lo vimos a través de la encomienda de un liderazgo eclesiástico íntegro, viendo la necesidad de la encomienda, que es una necesidad de poner en orden lo incompleto. ¿En qué consiste esta encomienda? En establecer un liderazgo piadoso, pero ese liderazgo piadoso debe ser un liderazgo con una pluralidad de pastores y debe ser un liderazgo que cumple con los requisitos bíblicos. Hermanos, tenemos la grande responsabilidad de orar para que esto sea una realidad en nuestra iglesia. Ahora, aclaro, no es lo mismo impecabilidad a integridad. Nos dice la Biblia que el hombre de Dios debe ser irreprensible, pero no sin pecado, porque aquí nadie podríamos estar en el ministerio, ¿no? No piense que sus pastores van a ser glorificados todavía, ¿no? No hay ningún pastor glorificado todavía, no tenemos esa creencia de que alguien pueda alcanzar la santificación total en esta vida, ¿no? Eso va a ser cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Pero a pesar de que no hay perfección, sí debe de haber integridad. O sea, vista nuestra vida como un todo, a pesar de que tenemos luchas, fallas como cualquier otro, en general, nuestra vida debe de reflejar este ideal, que es el carácter de Cristo. Ahora, quiero que vean esto. ¿Cómo vemos a Cristo aquí? Hermanos, los pastores maestros, son un regalo de Cristo para la iglesia. Esto no es más que una obra de la gracia de Cristo. Cristo ama tanto a su iglesia que ha decidido usar hombres tan imperfectos, tan indignos, tan improbables para guiar a un pueblo que él ama tanto. ¿Sí? No es más que la obra de Cristo, hermanos. Una iglesia que tiene pastores puestos por Cristo que aman al rebaño, no alabe a sus pastores, hermanos, porque les pueden hacer daño. Alaben a Cristo porque Él es bueno y tiene misericordia de su pueblo y pone hombres prudentes y fieles que guíen al rebaño. ¿Sí? Ahora, recuerden que hay un pastor mayor que es el príncipe de los pastores. El príncipe de los pastores ha puesto hombres siervos de él para cuidar a su rebaño, pero el verdadero pastor, el buen pastor que dio su vida para rescatarnos de la ira venidera fue nuestro Señor Jesucristo, y a él nadie lo puede sustituir. Los pastores no somos Mesías, somos esclavos del Mesías que también nos redimió a nosotros. No somos salvadores ni mini salvadores, somos pecadores salvados que guiamos al pueblo ya salvado por él. Entienda esto, hermanos, no idolatre ni idealice a ningún pastor ni ande diciendo cosas como fulanito tal vale el 5% de toda la cristiandad, ¿no? Hermanos, Cristo es el centro. Él es el verdadero pastor y es a Él a quien servimos y adoramos y damos gloria por los hombres fieles que nos ha puesto para guiarnos. Y debemos de orar e imitar su ejemplo. Pablo decía, sean imitadores de mí así como yo imito a Cristo. Todas las cosas buenas que usted ve de sus pastores, imítelas. Y en las cosas que vean que hay deficiencia, ore por nosotros y acérquese con humildad y amor, ayudarnos, ¿no? Porque a veces también necesitamos. Pero en todo le demos la gloria a Dios. Ahora, ¿de qué te serviría reconocer que Cristo ha puesto un liderazgo piadoso en su iglesia si no eres parte del rebaño? Los pastores no te van a salvar. Yo no puedo morir por tus pecados. Para poder que tú entiendas esto y estés dentro de esta dinámica, tú tienes que ser nacido de nuevo. Tienes que haberte arrepentido de tus pecados y haber puesto tu confianza en el Señor Jesucristo. Si no, tengas a quien tengas pastoreándote, buen siervo de Dios, Él no va a poder dar cuentas, Él no va a poder redimir tu alma ante el juicio de Dios. Y todo lo que nuestros pastores nos enseñan que sea conforme a las Escrituras, hermanos, seamos humildes y sometámonos a la palabra de Dios. Y en todo aquello que no sea conforme a la palabra de Dios, con mucho cuidado, amor y humildad, si podemos hacer una observación, hagámosla con mucho respeto porque no somos mejores que nadie, ¿no? Pero si alguien está queriendo desviar al rebaño del verdadero pastor, tenga cuidado porque está en peligro su alma y su familia. ¿Sí? Hermanos, estos son los hombres que deben guiar una iglesia bíblica. No lo estoy inventando yo.
Y no me conviene decirlo porque yo estoy tan lleno de debilidad que en cualquier momento pudiera quedar descalificado si no fuera por la gracia de Dios. Pero no se trata de nosotros, hermanos. Cristo ama apasionadamente a su iglesia, que quiere que hombres santos la cuiden. Piense en esto, hermanos. No, que su foco de atención no sean los pastores. Mire cuánto le ama a Cristo, que Él quiere que hombres así le cuiden y le dirijan. ¿Se fija? Vea el amor de nuestro Señor. Y por el otro lado, hermanos, si amamos a nuestra iglesia local, debemos anhelar, debemos orar por una pluralidad de pastores. Y no debemos de exaltar a uno por encima de los otros, hermanos. Predique quien predique el domingo. Nosotros venimos a adorar a Cristo, no venimos a ser celebridades cristianas. No debe de haber que los del grupito acá, que los del pastor Eliseo, que los del pastor Francisco, que los del hermano Rubén, que los del hermano Cuauhtémoc, que los del hermano Fulanito Pánfilo Pancracio de la Concepción. No. Todos aquí venimos a adorar a Cristo y somos miembros de una iglesia local llamada Iglesia Bautista Benecer, y cada uno de nosotros somos una iglesia, no 2 ni 3. ¿Sí? Y si en este momento Dios me está dando el privilegio de edificarles con la palabra de Dios, el día de mañana yo estaré sentado escuchando y siendo pastoreado, ya sea por el pastor Eliseo o por alguien más que esté predicando, y yo también tengo que ser alimentado de la palabra de Dios. Somos ovejas entre ovejas, hermanos. No somos superiores, no somos mejores, pero si estamos conscientes de lo que Cristo nos enseña en este texto, oremos por una pluralidad de pastores bíblicos piadosos. No se deje impresionar por la elocuencia, no se deje impresionar por la personalidad. Mire la piedad en sus vidas, mire la palabra en sus vidas y ponga atención a la palabra. No nos quedemos sorprendidos por la persona. Imagínense que un marco sea más llamativo que la imagen que carga ahí, que la gente vaya a ver el marco y no la imagen. ¿Verdad que no tendría sentido? El centro es el mensaje, el centro es Cristo, no nosotros. Que debemos de ser buen ejemplo, debemos de ser íntegros para que el mensaje no sea avergonzado, claro. Pero nosotros no nos podemos llevar la gloria que solo le pertenece a Cristo, hermanos. Cuide su corazón. Ame a sus pastores, cuídelos, vea por el bien de ellos. Quiéraslo mucho, óralo, pero al mismo tiempo, comparado con su amor con Cristo, que ese amor sea inferior. No idolatre a nadie. No tenga demasiadas expectativas, porque los seres humanos fallamos, pero Cristo no falla. Mejor ore para que el Señor nos permita ser fieles hasta la muerte, ser santos y poder guiar con amor e integridad al rebaño hasta que el Señor nos permite y que levante más hombres fieles y que el Señor envíe más obreros a su mies. Necesitamos un ejército de estos hombres. No podemos solos con esta tarea, hermanos. Yo reconozco, hermanos, no podemos solo. Sin la ayuda de ustedes, sin la ayuda de mi pastor Eliseo, de nuestro pastor Eliseo, sin la ayuda del hermano Cuauhtémoc, del hermano Rubén, de los demás hermanos, nuestro ministerio no sería el mismo, hermanos. No lo podemos todos, no lo sabemos todos. Gracias, hermanos, por sus oraciones. Gracias por su apoyo. La iglesia somos todos, la iglesia no somos el pastor nada más. Cada uno de nosotros lo único que tenemos son diferentes responsabilidades, ¿sí? Pero somos de igual. Tenemos la misma importancia por el Señor y hemos sido redimidos por la misma sangre, por la misma gracia, y nuestra meta es agradar y glorificar a aquel que murió y resucitó por nosotros. No son los pastores, es el pastor, Cristo. Y en ese sentido vamos a podernos con humildad y amor someternos al liderazgo bíblico que el Señor ha puesto en una iglesia local. Y no le llame, por favor, pastor a cualquier persona. Y al mismo tiempo ore para que el Señor levante un ejército de pastores que amen al Señor para cuidar a su rebaño. Amén. Oremos. Señor amado, venimos delante de ti dándote gracias por tu palabra, Señor, porque nos redarguye. Yo mismo estoy siendo expuesto, Señor. No tengo nada que ocultar. Soy un hombre incapaz, imperfecto, no soy mejor que nadie. Pero gracias, Señor, porque a pesar de que yo no soy digno de estar aquí al frente,
de que he sido un pecador muerto en delitos y pecados y tú me has redimido por gracia. Gracias por darme el privilegio de estar aquí, a pesar de que no soy digno de estar presidiendo junto con mi pastor Eliseo esta congregación. No tenemos ventaja, al contrario, somos hombres rodeados de debilidad, dependiendo de un Dios grande y poderoso como tú. Sosténnos para vivir una vida santa y te pedimos que levantes más pastores piadosos en esta iglesia y en todas las congregaciones locales donde se predica y se alaba tu santo nombre y se exalta el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos, Señor, un liderazgo piadoso para ser guiados a las Escrituras y vivir el evangelio en nuestra vida y poderlo transmitir a otros, Señor, eficazmente. Ayúdanos, Señor. En nuestras propias fuerzas no podemos, pero te damos gracias, Señor, por este hermoso privilegio. Pero también es una gran responsabilidad, Señor. No podemos en nuestras propias fuerzas. Ayúdanos. Cuida a tu iglesia, bendícelos, Señor. Bendice a mis hermanos y ayúdanos a los que estamos aquí al frente a poder ser íntegros, Señor. A no tener nada que avergonzarnos, sino usar bien la palabra de verdad, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdanos. Dependemos de ti, Señor. Ten misericordia de nosotros y derrama tu gracia, Señor, sobre nosotros. Que tu Santo Espíritu obre poderosamente, guiándonos a vivir una vida de piedad que refleje el carácter de Cristo, para que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor. Gracias. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.